días, estamos aquí otra vez con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en Reavivados por su palabra. Esta mañana nos toca revisar el libro de Hechos y la historia continúa después de la muerte de Esteban y la aprobación de Saulo, que ya luego vamos a entender quién es este Saulo, que es tan interesante conocerlo. La iglesia es perseguida por todas partes. Hay una diáspora, una división así grande de los apóstolos y de los discípulos que no pueden todos huir al mismo lugar, sino a diferentes sitios. Unos van a Samaria, otros en la misma Jerusalén, pero a los alrededores de Judea. Y entonces al ir a Samaria hay una gran alegría de parte de muchos samaritanos, que son semillas que el mismo Señor Jesús sembró. Esto es interesante entender porque todo está conectado. El mismo Señor Jesús había predicado en Samaria y cuando los discípulos luego volvieron, había mucha alegría y ellos recibían el Espíritu Santo. Y esto fue algo sorprendente para los demás, porque ellos, debemos entender que en la cultura de los judíos, ellos pensaban que como pueblo elegido, solo ellos podrían entender este mensaje del Mesías y el recibimiento del Espíritu. Pero cuando los samaritanos comenzaron a creer, esto fue maravilloso. Saben, de alguna otra manera, aunque esto suene un poco duro, la muerte de Esteban tuvo sus frutos. Tenía que haber esta utilidad de que el Espíritu los dispersara por otros lugares y al mundo para que este mensaje fuera conocido. Y no solamente allí, en Judea, no solamente para los judíos, los israelitas, los hebreos, sino para el mundo entero. Aunque los discípulos de inicio no entendían cómo esta obra se iba a llevar a cabo, esto era parte de su cumplimiento. Tenían que haber empezado en Judea, pero luego en Samaria. Y esto ya eran pocos meses después de esto, ya estaban predicando en Samaria y a los confines del mundo. Y ahí es cuando Felipe es llevado por el Espíritu al desierto y entonces encuentra un funcionario real. Mire, los tiempos de Dios están como cronometrados. No es ninguna casualidad que en este tiempo tú hayas entendido del Señor, que hayas mirado la salvación del Señor. No es ninguna casualidad que estés recibiendo este llamado, este mensaje. Y para ese hombre que era un eunuco, que era el que se encargaba de las finanzas reales de ahí en Etiopía, es decir, este iba a otro reino, ni siquiera era samaritano, no era judío, pero el Espíritu le movió a Felipe a que él pudiera avanzar hacia este hombre, ¿no? Y él estaba leyendo las escrituras, ¿no? Y entonces dice que Felipe se acercó al carro y dice el verso 30, Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía el profeta Isaías le preguntó, ¿acaso usted entiende lo que está leyendo? Y el verso 31 dice, ¿cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. Impresionante la obra del Señor. Él nos llama, Él nos invita. Usa instrumentos humanos. Él está deseoso de usarte a ti como instrumento. Entrégate en las manos de Dios y permite que el poder del Espíritu sea el que te impulse a cumplir esta tarea, no con tus propias fuerzas. Porque anteriormente de eso Felipe tuvo un encuentro con los discípulos y un hombre que quiso obtener dinero de esto. Él veía ganancias en esto por el poder del Espíritu. Esto no es un asunto humano. Esto es un asunto divino que proviene de Dios porque la obra es de Él. Y debes entregarte para que Él te use a otro que necesita que le expliquen. Y el Señor te puede dar y te capacita con esa sabiduría que no proviene de ti, que es gloria a su nombre, que Él nos da a nosotros para poder explicar a otros. ¿Quieres orar por eso? Al final, la historia del etíope es linda. Él se bautiza y él empieza una nueva vida después del bautismo. Vamos a orar, a rogar a Dios que nos use como sus instrumentos esta mañana. Querido Dios, queremos ir a entenderte, oh Dios, más en tu palabra, que nos explica, que nos insta, oh Dios, a ser instrumentos tuyos. Quizás nos vemos frágiles, indefensos, inútiles, Señor, en muchas ocasiones. Por favor, capacítanos con poder de lo alto, Señor, con tu sabiduría para cumplir esta tarea. Oh Dios, llévanos a esos lugares donde hay gente que necesita que le expliquen. Y danos entendimiento y sabiduría. Y sobre todo, ayúdanos a entender que todo es para tu honra y tu gloria, Señor. Acompáñanos este día de actividades en el nombre bendito de Jesús. Amén. Un excelente día.